Luego de que las autoridades dieran a conocer los resultados del censo 2018, las dudas han saltado, sobre todo desde los expertos que hablan de conciliación y de datos preliminares. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Dudas Censo, pero antes los dejo con la nota del día. El Instituto Nacional de Estadística presentó el martes pasado los resultados del censo 2018, pero las cifras han generado dudas. El investigador y matemático Juan Pablo Pira explicó que se mostraron datos preliminares, ya que hace falta que el INE determine la tasa de omisión censal, que se refiere a la cantidad de guatemaltecos que no fueron censados. Hay cerca de unas 50,000 personas que están de viaje durante 3 semanas aquí en Guatemala. Estas no fueron alcanzadas, más la gente que nunca fue visitada, etcétera. Pero para determinar eso, el INE tiene que hacer pequeñas encuestas para ver cómo quedó su cobertura, de cuánto fue lo de gente que les faltó. Lo usual ha sido, digamos, para ejercicios similares en Latinoamérica, 8%. Se estima que en diciembre de este año el INE cuente con ese dato y se pueda oficializar la cantidad de guatemaltecos que viven en el país. Carlos Mendoza, investigador de Diálogos, cree que el gobierno apresuró la entrega del censo y que hizo falta mayor comunicación para explicar los términos y procesos. Supongo que sí había alguna presión de parte del gobierno para publicar los datos del censo, porque como sabemos la nueva administración asumirá en enero, pero creo que con una buena comunicación se puede evitar la confusión respecto al dato de población censada y población total. Aunque el dato de 14.9 millones de guatemaltecos es preliminar, persiste la duda, ya que proyecciones daban cuenta que serían más personas en el país. Ambos expertos coinciden en que las estimaciones fallaron porque se hicieron con datos de hace más de 17 años y porque no se tomaron en cuenta las variaciones que sufriría el país. Las proyecciones, que es contra lo que estaba midiendo la gente, se hicieron en el 2002 bajo un supuesto del saldo migratorio cero, que obviamente no era sostenible. Entonces va a haber que hacer correcciones hacia atrás de todo lo de que llevábamos. Para ajustar todos esos indicadores que van desde PIB per cápita, tasa de matrícula en el sistema educativo a los distintos niveles o tasa de homicidio. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Miriam Figueroa. Bienvenidos nuevamente a Sin Filtros, soy Ben Quinchin, la etiqueta de la noche, SF Dudas Censo. Usted ya veía ahí las declaraciones de los expertos de este resultado del censo 2018 y de los datos preliminares. Pero para conocer más de esto, hablar, analizar las repercusiones que puede tener la conciliación de los datos del censo 2018, tenemos con nosotros en el estudio, de este lado, Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, Estuardo. Muy buenas noches. Por este lado, Daniel Herring. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Qué bueno que te has acordado de Claro que sí, lo repaso. La vez pasada, si se acuerdan la audiencia, no se sabía mi nombre. Repasé Hemos antes. mejorado de la semana hice pasada. Hice mi tarea esta vez. Hemos mejorado bastante. ¿Hiciste el censo? Hice el censo. Bueno, hablemos de los datos censales, estas dudas alrededor de los totales, lo que el mismo autoridad del INE reconocía que hace falta esta fase de conciliación, que estos datos son preliminares, y la pregunta es, bueno, ¿por qué se presentó con tanta pompa en este momento? Comencemos por analizar de qué estamos hablando cuando nos referimos a este error censal, estos datos censales, estos datos preliminares. A eso, que son preliminares. Que no son totales. Que no entonces... son totales, exactamente. Pero vamos a ver, principiemos por el crecimiento, porque lo que ha surgido en realidad, la gran duda ha surgido en la tasa de crecimiento intercensal, que empieza en el 2002 y termina en el 19. Básicamente que estamos haciendo un censo casi cada 20 años, pues, o sea, si miramos ese parámetro, cuando en realidad deben de ser, si mucho, cada 10 años, si mucho. Pero se estila los 10 años por cuestiones de crecimiento demográfico, demográfico, pero también donde se toman en cuenta fertilidad, cuántos niños puede tener una mujer en urbano, rural, en el caso de Guatemala, indígena, ladino, en el área rural y en el área urbana. Pero esas proyecciones que se empezaron a hacer, creo que nuestra base de hacer esas proyecciones siempre fue acarrear un error, y ese error nos llevó a creer que éramos entonces 17 millones. Y es Algunos correcto. hablaban de 19 incluso. Sí, y es
Eso, digamos que lo que hay que hacer ahora es ajustar. Hay que hacer dos cosas como lo explicaron bien. Uno, ajustar mucho de los números que tenemos que ajustar aquí y ajustarlos, por ejemplo, porque si miramos los números como están ahorita, simple y sencillamente diríamos que es un país de gente más rica, porque el PIB, que es, yo siempre pongo el ejemplo del pastel, o sea, el pastel hay que repartirlo entre menos gente, entonces cada pedazo para cada persona es más grande, pues, mientras que 17 millones es más gente y el pedacito de pastel que le tocaría a cada uno es más pequeño. Ese es el Producto Interno Bruto per cápita. Y también, además, pero ese es solo una cuestión que hasta a muchos les da risa, pero así es. O sea, somos un país que al final, si nos quedamos con estos números, que obviamente ya nos dijeron que no los vamos a quedar porque todavía vienen los afinamientos, por ejemplo, hay que alcanzar ciertos niveles, y por eso es que no se habla de el censo como un número total, sino que se habla de la población censada. Obviamente la inferencia ahí es que hay población no censada, esa descripción. Y el segundo es, por ejemplo, lo que está haciendo diálogos, que creo que puede Daniel referirse a eso de mejor manera, pero básicamente también cambia la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Bueno, es que ya hay nuevos datos actualizados. Sí, ya hay ¿no? nuevos datos. Y lo que hace que estábamos que en 23, 22 sube a 26, me dijo Carlos hoy que lo entrevisté en el programa de radio, en mi programa de radio. Entonces, todos los números, y eso, las cohortes de educación, las cohortes de cobertura en salud, las edades. Y hay un refresh de estos datos todo, y se puede pero tenés que agarrarlos de ahora y ver hacia atrás. Antes veníamos con un error hacia adelante, ahora tenés que tomar esto ya cuando esté el afinamiento, que entiendo que será a principios del próximo año, o por lo menos se tomará un año para eso, y luego el número, pues casi el número total, proyectarlo hacia atrás, quitándole varios de los errores. Nosotros ya tuvimos eso, por ejemplo, con la canasta básica ya se hizo eso. La canasta básica estaba medida de manera equivocada y tuvo ajustes, ¿verdad? Eso asumiendo que los datos del censo 2002 estaban bien, ¿verdad? Porque si digamos, si nos vamos a poner a criticar y a cuestionar los datos del censo 2018, no 2019, sino 2018, que es cuando se hace el censo, también hay que mirar hacia atrás y ver si los datos de 2002 eran datos que se consideraron correctos en su momento. Y me estaba comentando un amigo más experimentado, vamos a decirlo así, por no decir más longevo, en edad, que en 2002 hubo una gran polémica alrededor de los datos de 2002 también. Por el error censal, hubo una polémica enorme por el error censal. Y que en algunos momentos ni siquiera fueron utilizados durante unos cuantos años por muchos de los cientistas sociales. La gente se olvidó, empezó a utilizarlos y sobre eso construimos las proyecciones que estábamos diciendo. Yo creo que lo que más le ha pegado, le ha dado duda, la duda viene de la falta de confianza en las instituciones en general y yo diría en este gobierno en particular. Y este gobierno en muchísimas de sus instancias ha tenido una característica y es una comunicación pésima, malísima, de muchas de las cosas que está haciendo. No decimos que sea una maravilla de gestión, pero ellos lo hacen peor, porque explican peor las cosas de lo que lo están haciendo. Porque creo que no había nada malo decir que estos eran unos datos. Por ejemplo, digamos, ese dato, entrar de una vez diciendo, mire esto nunca se llega al 100%, se tienen que hacer, como decía Pira, que es un gran encuestador, encuestas para ver a cuánta gente le llegamos, cuántos nos faltaron, calcular cuántos nos faltaron y eso tiende a ser, creo que dijo, 8%. Si es 8% en este caso, y calculamos que es 8%, sobre más o menos 15 millones que salieron, sería 1.200.000 personas más. Ya nos estaría colocando en 16.100.000, que estaría algo más cerca de las estimaciones, que eran 17 digamos, y algo. Las estimaciones en mayo, junio, por esas fechas de 2018, que acuérdense que llevamos más de un año y pico que se recogieron los datos. Entonces, en ese año y pico hemos crecido seguramente por esa misma tendencia. Entonces, en esa época se estaba hablando más o menos de proyecciones de 17.3, 17.4, lo cual nos colocaría a 1.200.000 de las proyecciones que estaban construidas con 16
años de ausencia de datos de censo. Y luego ese 1.200.000 puede justificarse por problemas de cartografía, por ejemplo. Me estaban comentando algunos expertos que hay dudas sobre algunas partes de la cartografía del censo, pero también se puede justificar porque se subestimó el dato de migración. Muchísimos guatemaltecos han migrado en los últimos años y siguen migrando. Estamos hablando de millones de guatemaltecos seguramente en Estados Unidos. El supuesto del INE es como para pegarles una colleja, que decíamos en mi pueblo, para darles un coscorrón así del profesor que te decía, niño, presta atención, porque eso de calcular que el saldo migratorio, asumir que el saldo migratorio iba a ser cero, es decir, que entrábamos la misma cantidad de extranjeros que guatemaltecos salían al extranjero, que es algo que sabemos que es absurdo, ¿verdad? De hecho, extranjeros somos 260.000, por lo que entiendo, los que estamos siendo censados, porque dentro de ese censo estoy yo también, que no soy ciudadano guatemalteco, pero que también fui censado como extranjero. Pero cuando, digamos, ves todas esas cosas, yo creo que podemos justificar por errores en las proyecciones y a lo mejor por errores en el mismo censo ese 1.000.000 y pico de las proyecciones, y nos queda relativamente cerca. No nos queda tan lejos, no es algo tan delirante. Donde yo creo que ha estado la desconfianza es con el dato del RENAP. Es ahí donde la gente decía, pero pues, aquí decían estos que había 19 millones de DPIs emitidos. ¿Cómo puede ser que tengamos 15 millones de personas? Son 4 millones de guatemaltecos. ¿Dónde están esos 4 millones? Las personas solo han tenido un DPI. En el internet. Y ahí es donde se explica también técnicamente que la cantidad de DPIs es mucho mayor, porque hay migrantes que tienen DPI pero que están fuera, y hay gente que se ha muerto y que está contándose ese DPI, que no se tiene que hacer un trámite para que el DPI deje de estar en circulación, vamos a decirlo así. Entonces yo creo que con eso ha estado bastante bien explicado en algunos artículos. Más o menos podemos decir que, bueno, qué bonito que tenemos censo y que hay que... Que por lo menos ahora hay data, porque nos quejábamos de que no habían datos actualizados para poder hacer lo que decía Estuardo, este cotejo, estas comparaciones, estas evaluaciones de efectividad de ciertas políticas públicas, si no sabíamos ni cuántos éramos. Bueno. Pero este es el dato oficial, nos guste o no nos guste, este va a terminar siendo el dato oficial, bueno, porque no tenemos otro. Vamos a la pausa, regresamos con más de esto, SF Duda Censo. Regresamos de vuelta con usted, la etiqueta de la noche, SF Dudas Censo. Hablamos de esta explicación que ahora ya los expertos dan de los resultados del censo 2018, la conciliación, los datos preliminares, y que se habla que en unos 6 meses se tendrán ya los datos totales. Pero un poquito más. Un poco más, pero ojo, ya en otra administración. Aquí llega la segunda crítica del acto que se realizó esta semana del censo 2018. ¿Quería Jimmy Morales presentar estos datos preliminares como logro suyo? Obvio. De hecho, el discurso que él dio ese día lo dio era precisamente era en el tono de este es uno de mis logros, ¿verdad? Y pues había que terminarlo. Por alguna razón no se presentó antes de las elecciones, ¿verdad? Y hubo también una razón por la cual no, primero porque no estaba, pero segundo porque aunque estuviese ya preparado para presentarse, habría creado bastante discusión en términos políticos por la representación, ¿verdad? Porque al final, en términos, y vamos a lo puramente técnico, nuestra representación de diputados está relacionada con la población, es una representación distrital, o sea, por eso es que la diferencia entre cada departamento, ¿verdad? Porque el Progreso tiene 2, porque es uno de los departamentos con menor cantidad de habitantes, y porque Huehuetenango y Alta Verapaz tienen más, 11 y 10, 9. Entonces, San Marcos, ¿verdad? Y yo creo que es importante, más allá de todo esto, mucha gente pregunta, y eso es una pregunta que desde la mañana, desde que esto surgió, y
y yo creo que va a seguir, es ¿para qué nos sirve esto? Esto tiene unas utilidades enormes, tiene unos usos enormes. Primero, quiero seguir insistiendo que nos guste o no nos guste, este va a ser el número oficial que vamos a tener. O sea, esa es la norma que nosotros tenemos y la norma que mundialmente se reconoce como el censo oficial que hace. Y yo creo que si algo aprendimos de lo que estamos pasando ahorita es tener mucho cuidado con las proyecciones que se hagan a partir de este número. Porque la pregunta que hacía Daniel, por ejemplo, hay que revisar si el del 2002, ¿qué tan certero es? Y habría que regresar, creo que ahora está la tecnología, tal vez en 2002 no estaba, pero esa es nuestra línea basal en todo caso para este número, 16, 17 años después, tenemos entonces un número y ese tiene que ser. Segundo gran aprendizaje es hagámoslo más en menos tiempo, apeguémonos a los 10 años, ¿verdad? Apeguémonos y las 10 años para la presentación. Quiere decir que lo tienes que hacer por lo menos año y medio antes. Tercero, dan información, pero esa información es cara. Pero ¿qué es más caro? ¿La información que tenemos o no tener información? No tener información y tomar decisiones sin políticas públicas que no vayan o que no mejoren la situación de los guatemaltecos es más caro. Las palabras mágicas que utilizaste ahorita, políticas públicas, porque para eso es que sirven, digamos, desde la cobertura de educación, que habrá que revisar los niveles por ejemplo, de la violencia homicida, ¿verdad? Y hay que revisarlo también hacia atrás, unas cosas que crecen, el Producto Interno Bruto. O sea, hay mucho que hacer y ahora queda un gran trabajo una vez se tengan ya los afinamientos, pero creo que esta es una base es una buena base si le metes ese 1.8 del intercensual, del 2002 al 2018, yo creo que sería interesante entonces esto. Y ya en términos privados, yo he explicado hoy en la radio que sirve para las empresas, para hacer proyecciones, para ver dónde están por ejemplo, una de las grandes sorpresas es que en los top 5 municipios más poblados en Guatemala está Carchá. Carchá es uno de los 5 más poblados, ¿verdad? Y da sorpresas, un decrecimiento en Villanueva, por ejemplo, también. Pero qué decrecimiento, lo de Villanueva sí es otro nivel. Sí, es un millón, creo que es 1 millón de personas, ¿verdad? Sí, y yo creo que... Te faltan 500,000 personas con respecto a lo que pensábamos que tenían. El AMUNI de Guate lleva hablando de tener más de 1 millón de personas y le salen el centro 900,000. 900, sí, no llegan el millón. Entonces, digamos, todo eso hay que hacer. Pero cuidado, que esto, tenemos. Digamos, y podemos hacer las proyecciones generales y que se quede más o menos ajustado con respecto a la población de toda Guatemala, pero importa mucho la población de los municipios porque ese es el que define el aporte del Estado. Exactamente. Constitucional. Entonces, ¿qué le pasa a Villanueva? Digamos, lo que está diciendo eso es que Villanueva está sobreestimado y le han dado mucho más pisto que el que deberían haberle dado. Que lo devuelvan. Según eso. Que lo devuelvan. Los quetzales vivos los mandaron, vivos los queremos. ¿Qué ha pasado con municipios como Villanueva de 2002 para acá? No, y eso yo creo que ahí es donde hay que prestarle más atención. Uno asumiría que la MUNI de Villanueva o la MUNI de la Ciudad de Guatemala tienen mecanismos más sofisticados para saber cuánta gente hay y que nos hayan o han mentido directamente o ahí sí hay un problema de a lo mejor acceso a ciertos lugares muy inseguros y donde está mal calculado ese dato, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor está concentrada buena parte de lo que no se pudo hacer del censo, porque es una cifra delirante. Y si finalmente se confirma y se hacen los chequeos y en Villanueva no hay la cantidad de personas que nos dijeron que había, hay que indagar, incluso yo te diría, en investigación del MP para ver si no ha habido chanchullo de los números y eso debería ser, si no lo es, debería ser un delito. Pero imagínate al nuevo alcalde y al situado constitucional. Ya le cambia. Ya automáticamente. Bueno, pero no solo eso, sino qué mecanismo de gestión tenías. Tú tenías una gestión que iba a darle servicios a 1 millón de personas, ahora resulta que tienes 500,000 menos. Entonces eres mucho más inútil de lo que pensábamos que eras. Y con Misco pasa algo parecido, ¿sí? Que también descendió mucho
esa estimación. Y Entonces, no lo esperábamos en Carchá, por ejemplo, pero Carchá, Carchá es impresionante. ahí es donde Se convierte en hay un millón de datos, personas. se convierte en una de las totalmente ciudades opuestos. más pobladas de ciudad, pero Más pobladas ciudad. del país. Entonces ahí es donde hay que afinar y ahí es donde están las dudas y digamos, yo creo que los expertos se tienen que tirar encima del censo y ver esta clase de desajustes, cómo se explican. Porque como digo, en términos generales a lo mejor pues se puede justificar, pero en términos municipales sí no hay justificación de algo Y así. tiene un gran impacto en términos municipales. Primero, no solo por el dinero que reciben, sino también por cobertura, por cantidad de maestros, por cantidad de servidores Todo. en el Tienes término que de reestructurar salud. tu política pública para que atiendas a una cantidad mucho menor de personas en los municipios. como he dicho. Imagínate el impacto que tiene estos datos ahorita para el presupuesto 2020. Que está en el esa Congreso de es la realmente una de las República. preguntas que debe hacerse. Porque mucho está relacionado con... Quien no quiera con cambiar el situado constitucional dirá que hay que esperar hasta dentro de 6 meses cuando se haga esta conciliación. Pero Porque los estamos datos, hablando de dinero. pero los datos ya están ahí. Bueno, sí. Entonces, yo no quiero pensar mal, creo que no se debe porque el número es el número y esos son los números que tenemos. Y con eso hay que trabajar ahora. Con eso tenemos que trabajar, pues, o sea, no me quiero salir de los números y por tanto afinamiento que vayan a tener, por lo menos eso es lo que tenemos en este momento. Vamos a la pausa, regresamos con más de estos datos y de las dudas de los resultados del censo 2018. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Dudas Censo. Hablamos en el bloque anterior, de esta actualización de datos que nos dice ahora que ciertos municipios que pensábamos poblados, pues no lo están tanto, y otros municipios parece que sí tienen una población, un incremento poblacional, y eso significaría también un nicho de oportunidad, no solo para enfatizar políticas públicas, sino también incluso para emprendimientos. Para el sector privado. Claro, Ujú. que era algo que decías. Por ejemplo, los servicios básicos que cuentan las viviendas nos dicen también cómo se están desarrollando los hogares. Aún hay mucha utilización de leña, por ejemplo. Ese es un dato que sorprendente, que todavía más de la mitad, en el caso de la basura se quema. Así Ya, que, los o sea, que impactos que tenemos se tiene. un mal tratamiento de los desechos. Porque aún el servicio Persiste. privado, 25% y 15% de servicios municipales sumados no le llegan a la mitad de lo que la gente hace con Hay un la mal basura. manejo de los Bueno, desechos. prueba de eso, aquí tenemos a pocas cuadras el basurero en la zona 3, Así pues, es. o sea, ¿qué más evidencia? No, pero ya cuando se ve el número y se mide ya el porcentaje, agua entubada, electricidad, sanitarios, de qué están hechos los techos, de qué están hechos las paredes, si tienen, por ejemplo, torta de cemento, si tienen piso, que es piso de granito, digamos, si es una construcción de bajaré, que es un rancho. Todo eso yo creo que es muy importante entenderlo en términos de quienes vienen al gobierno, pero también de quienes tengan, digamos, un negocio en esas líneas. Miren, uno tal vez lo habla en términos de política pública, pero también para la iniciativa privada esto es muy importante. Era para Conocer a la quien se población, gane, conocer a la población, conocer posible la nicho de audiencia. Y oportunidad. no estoy hablando en términos puramente de ventas, estoy hablando puramente de conocer a quienes tienen que comunicar un servicio o un producto. Entonces, estos datos ahora que son más recientes, por lo menos nos dan un norte, por lo menos nos dicen hacia dónde ir. Y yo creo que para mí eso es lo rescatable y lo importante de tener estos números. Los afinamientos vienen, se va a tardar, dijeron 6 meses, yo creo que se va a tardar un poco más, que es normal, es que haya afinamientos, entre menos mejor, pero tampoco se llegó a ciertos caseríos, parajes. Nosotros tenemos toda una subdivisión en Guatemala de la geografía, de la cartografía. Entonces, eso vamos a tener que ver, aunque siempre dijeron que el 96% de la población había sido alcanzada había sido censada. Ese fue el número que se manejaron desde el principio. Digamos, los que se estaban quejando de los resultados y básicamente sugiriendo que el gobierno los había manipulado en su beneficio, yo creo que no se fijaron bien en los datos que arroja el censo. El censo no da una radiografía cuando estamos hablando de acceso a servicios y algunos otros datos, no da una radiografía muy bonita de Guatemala. Correcto. No son datos muy favorecedores que indican una mejora del nivel de vida
de los guatemaltecos. Entonces yo creo que serían una manipulación de datos un poco de disparo en el pie. Entonces yo creo que sí. Y en los dos. Si se va a dudar y se va a cuestionar los datos del censo, que se puede y se debe hacer, yo creo que se tiene que considerar que es si acaso un error técnico, que se hizo mal. Un censo es algo muy complejo, una operación inmensa, gigante, más que una manipulación para encontrar algún tipo de beneficio, porque yo creo que eso no es lo que te están diciendo los datos, ni muchísimo menos. A ver, del tema de la tasa homicida, de violencia homicida que nos hablaba Estuardo en el primer bloque, pues con esta actualización de datos hay una nueva forma de calcular, y algunos dijeron, bueno, se incrementa el no número, algunos, se incrementa. Pero el descenso se mantiene, o sea, hay que explicar eso, no es que ahora cambie ese descenso que se había experimentado de hace unos 8 años para acá. Lo que pasa es que la tendencia es claramente hacia abajo desde 2009, es algo que los que estudiamos este tema no sabemos muy bien por qué está pasando. Hay varias teorías sobre la mesa, y yo creo que la teoría más la que se adivina más robusta, desde mi parecer, es la migración. La cantidad de hombres jóvenes, que son los que te dicen las estadísticas que son la demografía que tanto asesina como es asesinada, digamos, en los fenómenos violentos, la cantidad de hombres jóvenes que se van a Estados Unidos, yo creo que generan un descenso que no tiene mucho que ver con políticas públicas, o que por lo menos en ese porcentaje no tiene que ver con políticas públicas, sino que tiene que ver con dinámicas sociodemográficas. Que un segmento de la población donde tal vez recae esta violencia. No, recae homicida, clarísimamente en hombres jóvenes. La violencia homicida es un fenómeno fundamentalmente de hombres jóvenes en un 90%, básicamente. El 85% de la violencia se concentra ahí, y 85%, 90% de los que asesinan y de los que ejercen la violencia son también de esa misma demografía. Si tú tienes a unas enormes cantidades, más de las que esperábamos, que se van a Estados Unidos de esas personas, pues yo creo que tienes un descenso de alguna manera natural. Esa solo es una hipótesis, yo creo que hay que comprobarla bastante más. Hay otras hipótesis que hablan de el efecto de algunas reformas dentro del sistema de justicia que han descendido en algunos delitos concretos la impunidad, y que eso puede ayudar a una bajada sostenida. En términos de política pública de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a mí me gustaría pensar que algo de impacto tiene, pero ni siquiera las mismas autoridades pueden justificarlo. Pero bueno, para contestar a tu pregunta, sí, la tendencia es la misma, solo que ahora nos coloca en un escalón por encima, asumiendo estos datos censados. Pero, como bien se ha dicho varias veces, esta no es la población según el propio censo. El censo te dice 14.900.000 personas censadas. Pero sabemos que no todas fueron censadas. ¿Cuántas? El 94%. Nos quedaron 6% del territorio sin censar. ¿Cuánta gente hay allí? Pues vamos a calcular cuánta. 8, 9, 10%. Depende de cuánta sea esa cifra. Se suma y nos vamos a quedar en 16 millones y algo. Y si algún técnico saca algún error en algún aspecto del censo, pues a lo mejor nos tiramos más a cerca de 17 millones. Yo creo que ya estamos, digamos, en este año y pico, ya ha crecido la población. Yo creo que estamos ya cerca de los 16 millones y medio en el caso, digamos, de estimación más baja. Es posible que, si ha habido algunos errores, estemos más cerca de los 17 millones. Bueno, esperaremos entonces los datos en unos 6-7 meses. Pero Villanueva, no nos olvidemos de eso. Villanueva, ese es un escándalo. Ese solo escándalo, para Villanueva. muchas tesis. Por favor, prestemos la atención a Villanueva, a Misco, prestemos la atención a Ciudad de Guatemala, porque nos ha salido una cifra muy inferior a lo que nos decían. Y también me decía un amigo que conoce bien estos temas, falta 1 millón de personas en toda el área metropolitana. 1 millón. Ponle que lo corrigen a la alza con esto postcensal y serían, no sé, 800.000 personas. ¿Pero dónde están esas 800.000 personas? Toda la política pública del área metropolitana está orientada a 800.000 personas más, y ahora no tenemos esas 800.000 personas.
o ha metido la pata el censo de forma bastante importante, el INE, o tenemos un debate interesantísimo sobre los poderosos gobiernos municipales de Villanueva, de Misco, que por cierto hoy había un video maravilloso de Neto Brand en las redes donde hacía una ceremonia, pero se veía el traje de Iron Man en la oficina del alcalde, que es maravillosa esa imagen. O sea, a mí me parece que es genial ver a Iron Man ahí en medio. Vas a la oficina del alcalde y ya está Iron Man esperándote y dices, tú te quedas. Bueno, ¿sabrá Marvel de esto? En fin, Neto Stark. Esos poderosos y con mucha proyección alcaldes nos estaban tomando el pelo y estaban gestionando para una cantidad de población menor a la que nos decían que tenían, por lo tanto son aún más ineficientes. Eso o hay un error en el censo, pero alguna de las dos cosas, no creo que haya nada en medio. Bueno, vamos con el segundo tema de la noche y las cosas se siguen moviendo en los procesos de comisiones de postulación luego de la decisión de la Corte de Constitucionalidad de retrotraer el proceso en la Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones también. Se habla ya y los ojos están puestos en el Consejo de la Carrera Judicial, sobre todo en la presentación de un reglamento para calificar, medir a los jueces y magistrados. Esto ha generado debate y polémica porque algunos conocedores dicen no va a dar tiempo. Se está hablando de 4 o 5 meses para implementar este reglamento y medir a los jueces, calificar a los jueces. La pregunta es por qué se está haciendo hasta ahora y no se hizo desde antes. Estuardo, ¿en qué estamos en este proceso de comisiones de postulación que se complica y se enreda cada vez más? Esa ha sido una discusión ya desde la decisión de la CC que está interesante. Las comisiones de postulación están compuestas por representantes el Colegio de Abogados, representantes de los decanos, representantes del OJ y representantes también de los jueces de apelaciones. Este grupo elige entre ellos los que van a ser parte de la comisión de postulación. En esta elección se dio algo muy interesante, solo hubo una planilla. Entonces, uno de los contraargumentos, que se presentó es, miren, ¿cómo puede ser una planilla? No hay representación de minorías y todo. Como si hubo en el Colegio de Abogados y Notarios, donde se presentaron 11 planillas y luego hubo la división, así que la planilla que más votos, pero la segunda, la tercera, claro, entonces tienen sus representantes en el método de Hunt, básicamente. Aquí no, entonces eso es uno de los cuestionamientos, entonces se retrotrae otra vez a iniciar, pero antes de eso, todos también, el segundo punto es la participación del Consejo de la Carrera Judicial y el problema que todavía tiene este Consejo es que no existe un reglamento que diga cómo medir, cómo calificar, cómo evaluar a quienes estando dentro del OJ quieren aspirar a la magistratura. Okay, entonces, el reglamento se presentó hace como 3 años. Solo hubo algunos comentarios que no estaba bien, pero nunca se dijo arréglenlo. Y ese reglamento es el que se necesita ahora para poder entonces hacer la evaluación de aquellos que aspiren a una magistratura y estén dentro del sistema, porque hay muchos que, la mayoría en realidad está fuera del sistema. Entonces ellos los evalúan las comisiones de postulación. Hoy precisamente presentó ya la propuesta de reglamento con los cambios que hace 3 años se dijo que debían hacerse. Eso podría acelerar, pero que nos dé tiempo para el 13 de octubre, que esa es la fecha, no nos va a dar. No nos va a dar. Vamos a seguir con este tema. Luego de la pausa volvemos. Vamos a la pausa. Los 7 integrantes del Consejo de la Carrera Judicial se presentaron a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia para realizar la entrega del reglamento que permita evaluar a jueces y magistrados. La ausencia del documento conllevó a que la Corte de Constitucionalidad se pronunciara, debido a que es uno de los requisitos de la ley con los que la comisión debe contar para evaluar y así elegir a los magistrados de sala. Son 106 artículos y versa sobre los aspectos, primero, de la unidad de evaluación del desempeño
profesional, que es lo que nos tiene inmersos ahorita, y las calidades o cualidades que debe tener juez o magistrado para poder ser evaluado y tener un resultado satisfactorio o sobresaliente o insatisfactorio en cualquier caso. Entre los aspectos para evaluar a un juez señala el documento 6 puntos: disciplina y ética, gestión del despacho, calidad, evaluación académica, evaluación directa y evaluación interna y externa. Principalmente versa sobre la experiencia, la especialidad y el ejercicio profesional satisfactorio o sobresaliente que pudiera tener cada juez o magistrado dentro del ejercicio de su judicatura o magistratura. El Consejo de la Carrera Judicial indicó que es el tercer proyecto de reglamento que entrega a la Corte Suprema de Justicia, ya que las 2 veces anteriores fue regresado con correcciones. La primera se entregó el 12 de diciembre del 2018 y la segunda el 20 de mayo del 2019. Ahora debe ser revisado. De estar bien, la Corte debe aprobarlo para su posterior publicación. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Esvin García. Ahí está la nota de esta presentación de la propuesta de la que hablaba Estuardo en el bloque anterior, que se hace luego de conocerse la resolución de la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué pasa con esta medición, Daniel, que se va a hacer, esta calificación que se va a hacer a los jueces que el Consejo de la Carrera implementará en los próximos meses? Ya entonces no hablemos de integrar cortes el 13, ni que esta legislatura lo pueda hacer. El 13 imposible. Sí. El 13 imposible. Y muy difícil que sea antes de que entre la nueva legislatura. Ese es un tema que hemos venido... Lo dijimos y lo dijimos. ¿Y lo dijimos aquí o no lo dijimos aquí? Sí. Los incentivos estaban puestos para agarrar el balón y tirarlo hacia adelante. Obviamente, los actores del núcleo duro de lo que se vino a conocer como pacto de corruptos están que no caben en sí mismos, ¿verdad? De la cólera. Porque esto los debilita muchísimo en un escenario futuro donde no tienen el mismo peso en el Congreso y no está muy claro qué influencia van a tener en presidencia. Sobre todo se va a ver en nombramientos que todavía quedan de ministros. Por ahora se están viendo unos gestos de un lado, de otro, no tenemos muy claro por dónde va a ir esa correlación de fuerzas. Pero yo siento que realmente para empezar, que el Congreso ya está teniendo y ha tenido dificultades 2 años, pero ahora es escandaloso encontrar un mínimo de diputados para hacer eso operativo, es casi imposible. Si se dan cuenta, se van cayendo las sesiones porque no hay forma de conseguir el número de diputados mínimo para que se mantenga la sesión, y mucho más para votar determinadas cosas. Hasta el estado de sitio les costó sacarlo bastante en el Congreso y fueron, digamos, ese núcleo duro del que estábamos hablando. ¿Cuánto fue el voto? 80 y... Que eran los más o menos los que estaban presentes. Eran 86. Sí, Entonces, 86, pensar que van a hacer algo así de urgencia en diciembre, a última hora, con todo lo que se requiere para eso, creo que es difícil. Es difícil, muy difícil. O sea, Las matemáticas no le ayudan. La CC se lo ha puesto muy difícil y ahora volvemos otra vez a un escenario donde se escuchan rumores de desacato, de no sé qué, pero ya esto ya es lo que llaman los gringos un lame duck. Pato cojo. ¿Ya? Que es básicamente un animal muerto. Ya. Pato muerto. El pato muerto. Pero hay políticamente muerto. A ver, pero Daniel, hay que ver más allá qué pasa con los magistrados luego del 13. Esa es una gran pregunta que se ¿Tendrá tiene. que la Corte de Constitucionalidad explicar qué va a pasar con ellos, los actuales magistrados? Desafortunadamente lo que estamos encontrando, y muy malo para la legalidad y el sistema de justicia en Guatemala, es que parece que los tiempos que establece la Constitución son buenas sugerencias. Porque ya vimos que pasó también con lo de la Contraloría, o sea, no es primera vez que estos tiempos, digamos, son respetados, sino que ya ha pasado otras veces. Y entonces lo que establece la Constitución... Con el Contralor se atrasó bastante. ¿No? Sí, pasa a ser, y yo creo que de la defensa público penal también pasa a ser, cuando tienen así 5 años, ellos no pueden estar 5 años y un día. Conste, aquí va a tener que decidir también la CC, porque al final ahí va a llegar. ¿Qué va a pasar con esto? Se va a traer, digamos, como en ciertos espacios públicos, por ejemplo, no el de mayor edad, pero sí el que tenga más tiempo de estar trabajando en la institución,
de longevidad, digamos, laboral ahí, se busca entre estos y se hace un grupo de estos, se trae a magistrados de apelaciones. ¿Qué va a pasar el 13? Porque el 13 ellos, o la CC permitiría que estos continuaran. No se sabe, o sea, eso no sabemos, pero conste que eso es al mismo tiempo que tiene que aprobar la Suprema, y eso tiene que ser antes del 13, porque alguien podría decir que después del 13, si es la misma Suprema, ya está fuera. Ya no tendría que conocer eso. Y ya no tendría que conocer eso, porque ese sería un argumento. Pero el 13 tendría que darse el recambio de magistrados de la Suprema y también de los jueces de apelaciones, pero eso no se va a dar. Y entonces caemos otra vez en que lo que dice la Constitución, bueno, pues casi que si quiere acátelo, si no, no, pues. Y yo creo que ese es un mal precedente. Los tiempos fueron dados, 5 años son 5 años. Este debate ya surgió, ¿te acordás? Con el Ministerio Público. Así es. Que si principió 6 meses después, entonces de ese día, 5 años hacia adelante, o es solo complementa los 5 años, 4 años y medio sería ahí, mal el tiempo que pasó. Entonces, otro debate ahí. Pero segundo, los jueces de apelaciones tienen que hacer su selección también, que de hecho les dicen, mire, ustedes solo en planilla única no se puede. Y hoy en la mañana surgió un tema muy interesante para mí, y es que quien hace la convocatoria no es un ente que esté, es un ente formal, pero que no está legalmente establecido, es una ONG básicamente. Así es. Y entonces ahí viene otro tema de la convocatoria que se tendría que hacer. Y esto va para específicamente los que representen a magistrados dentro de las comisiones de postulación. Mientras tanto, el mismo doctor Serrano, que estaba dirigiendo una de las 2 comisiones de postulación, él mismo ha dicho que esto va para 3-4 meses. Rápido. Uh-huh. Si lo hacen de una forma acelerada, si nadie presenta una acción, si no se entorpece a mitad de camino. Igual vamos a ver, la CC ya... 3-4 meses ya estamos en el gobierno. La otra legislatura. Con otro congreso. Con otro congreso, que es el que casi seguro le va a tocar elegir, pero digamos, en términos de qué es lo que ya ha dicho la CC, lo que ha expresado políticamente la CC, ya está muy claro. Sí, eso está claro. La CC quiere que se tire el balón hacia adelante. Y en términos de violación de derechos, a mí me parece que es más importante que se haga bien el proceso, cuando estamos hablando de jueces, a que se cumplan en sus tiempos pétreos de la Constitución, ¿verdad? Entonces ahí estamos ante dos, entre comillas, entre dos males, sí. Y tenemos Pero que digamos, a ti te gustaría menor. que fuese el 13 de octubre y que lo tirasen cuando claramente han tenido años para aprobar un reglamento que es el que esperamos genere meritocracia entre los jueces y podamos elegir buenos juristas de entre todos los que se presentan, porque las comisiones de postulación sabemos que no garantizan eso, ni muchísimo menos. Yo creo que también hay que señalar no a la CC tanto como a los irresponsables de la CCJ que no fueron capaces de aprobar un reglamento en 2 años. Les convenía tal vez tenerlo ahí parado. Claro, ¿no? Obvio que todo el sistema está arreglado. Todo. Ahora, bueno... Pero eso muestra, acuérdate que aquí, que fue el lunes que estuvieron los tres politólogos, ¿verdad? Uh-huh. Esto muestra algo que ya tenemos tiempo de estar diciendo y cada vez es más obvio, el fracaso del sistema de comisiones de postulación, ¿verdad? Ese sistema ya se agotó. La lógica era que la academia iba entonces a entrar a darle transparencia y todo al proceso de Suprema y en términos, todo donde participan los decanos y todo eso, porque no solo es en estas comisiones, decanos y directores participan también en otras comisiones de postulación para otros cargos, pero en estos 2 principalmente. Y resulta que la política, la política en términos generales limpiase esto, la política en realidad abarcó entonces a la academia, entonces la academia se politizó, que yo creo que ese es uno de los resultados también horribles que tenemos ahora, de este proceso. Este reglamento puede ser una oportunidad, como lo mencionaba Daniel, para echar adelante el tema de la meritocracia. Hay que estar muy atentos de qué es lo que se está evaluando,
cómo se está midiendo la labor de los jueces. Digamos, ellos hicieron, ya le hicieron los cambios y todo que dijo la Suprema, y si la Suprema dice en este momento no, hay que hacerle más cambios. Ahora, el hecho de la temporalidad que se presenta este reglamento se da desconfianza porque dicen, bueno, porque no lo hicieron antes, porque no había Pero yo creo que ellos ya habían presentado borradores, los que no lo aprueban. 2 borradores, sí. O sea, ahí arriba no había mayor voluntad de tener reglas claras para evaluar a los jueces que iban a estar interesados. Reglas, no claras. Al menos reglas. Siquiera tener reglas. Porque hay que ver este reglamento, no sé si es el mejor, el más adecuado, digamos, siempre se le pueden poner peros, pero al menos es un reglamento. Bueno. No querían ni aprobar reglamento, para que ante la ausencia de reglamento, ¿qué hago yo? La discrecionalidad. La arbitrariedad. Arbitrariedad. Pero sí pasa con muchos documentos. Con el 169 pasa lo mismo, ¿verdad? Porque no hay reglamento. Porque no hay reglamento. A alguien le conviene que no haya, y siempre como dice, hay alguien que le conviene el caos y entonces no sale el reglamento. No les convienen las reglas, y menos las reglas claras. Bueno, hemos llegado al final de este análisis. Estuardo, muchísimas gracias. Daniel, muchas gracias por esta conversación. A usted, muchas gracias también por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.